2 veces. Ya estamos grabando. Primero dejo constancia para saber de qué se trata esta grabación, porque por ahí después no me acuerdo. Estamos en primero A de historia, jueves 27 de marzo, por el paro de ATE. Al no haber auxiliares en el instituto, estamos haciendo la clase virtual por el Meet. Y bueno, les cuento porque les puede servir para ir aprendiendo a manejar esto, para cuando les pase, para cuando tengan ganas, o para cualquier otra cosa que tengan ganas de hacerlo. 2 cosas. Una es, están Gladys, Paula y Yamila. De todas maneras, si bien yo comprendo que no todo el mundo quiere prender la compu porque en las casas propias hay cuestiones de intimidad, cuestiones personales por las cuales no siempre hay un lugar propio donde uno pueda estar sin que nadie se acerque, pero cuantas más cámaras puedan prender, mejor para uno, porque le agradezco a quienes dejan las cámaras prendidas, porque no es lo mismo que hablarle a fotos, ¿no? Gracias, Oriana. Porque si no le estamos hablando a fotos y bueno, uno trata de que los procesos de enseñanza, gracias Luz, no sean, uno trata de que no sean impersonales, ¿no? Gracias Ana María, gracias Pablo. Les cuento primero para que sepan, Romina, Cristian, bien, gracias a todos porque les agradezco, pero de verdad es importante, no es lo mismo que hablar, ver caras, reacciones, preguntas, quien quiera hablar. No es lo mismo que estar presente, pero tampoco es lo mismo que estar hablando con las fotos. Hay un programa que se llama OBS Studio, para quien quiera usarlo. Es muy fácil de usar. OBS Studio. Y ese programa, una vez que lo abren, hay un botón que yo ya lo apreté, que dice iniciar grabación. Hacen clic y graba lo que hay en pantalla. Lo que pongan en pantalla, o sea que ahora no se está grabando, y cuando yo vaya haciendo cambios de pantalla, que algunos vamos a hacer, va a quedar grabado lo que yo les muestre en pantalla. Y entonces, eso cuando termina, el mismo botón, que ese sí lo van a ver grabado cuando vean la clase, el mismo botón dice detener grabación. Hacen clic en detener grabación y automáticamente la computadora se los guarda en una carpeta. Cada computadora tiene su propio programa, pero con un poquito de búsqueda enseguida lo encuentran y les guarda el programa. Después es muy fácil habilitar su propio canal de YouTube, y lo que tienen que hacer es, arrastrando, subir la grabación, la suben a YouTube, a donde dice subir video, subir grabación. YouTube se los convierte, queda como una grabación de YouTube, le ponen el nombre, definen si el vínculo es para todo el mundo, si es privado y se lo guardan, si es solo para los que tengan el enlace, y queda guardado en el canal de YouTube. En el mío lo van a encontrar, el canal de YouTube es mi nombre, Sergio Kipperstein, así que en cuanto pueda subir las clases las van a encontrar ahí, y yo les voy a mandar por intermedio del campus, como les decía antes, cuando lo tengamos, les voy a poner los enlaces a esta clase y a otras junto con los materiales. Pero si quieren ir aprendiendo a usarlo, es muy fácil. En el caso de que tengan que hacer algún video, pueden hacerlo poniendo la cámara y filmándose,
prendiendo la cámara de la computadora o del celular, se lo guardan y una vez guardado lo suben a YouTube o lo usan con el OBS Studio, que también es fácil, son simples de usar realmente. Bueno, ya podemos, si podés, sí, no es obligatorio, pero si podés activar es mejor para el que está de este lado. Sobre todo esta que es una clase en la que voy a hablar más yo que ustedes. Hoy vamos a tratar de ver, voy a tratar de llegar a 3 o 4 cosas que son instrumentos de trabajo, instrumentos de estudio, instrumentos de desarrollo, instrumentos de presentación, para que ustedes vayan aprendiendo a usarlos, porque los ayudan a estudiar, porque los van a ayudar a leer, porque los van a ayudar a hacer presentaciones y porque en el caso de esta materia los van a tener que usar, porque cuando den un parcial podrán utilizar esas como guías, como ayudas, como desarrollo para escribirlos, y cuando tengan que presentar trabajos serán organizadores de ese trabajo. Las cosas que vamos a ver son todas introductorias. Vamos a hablar de texto informativo, primero texto informativo expositivo o expositivo informativo. De eso vamos a hablar primero. En segundo lugar vamos a hablar de línea histórica. En tercer lugar vamos a hablar de falacias del lenguaje, que no son mentiras. Vamos a ver por qué se llaman falacias. Y en cuarto lugar, si llegamos, vamos a hablar de mapas conceptuales. Texto expositivo informativo, línea histórica, falacias del lenguaje, mapas conceptuales. Hasta donde podamos llegar en el día de hoy. En primer lugar, empezamos con texto informativo expositivo. ¿Por qué empezamos con esto? Porque lo primero que ustedes tienen que poder hacer es presentar con claridad las ideas que están leyendo y estudiando. Sea porque tienen que hacer un trabajo práctico o sea porque tienen que hacer un desarrollo más grande como un informe, sea porque tienen que desarrollar un parcial y les hicieron preguntas y ustedes tienen que presentarlas. El texto informativo expositivo siempre presenta ideas de otras personas, de otros autores, de otros escritores. No presenta ideas propias. Y en el contexto de trabajo de este año, ustedes van a empezar siempre con texto informativo expositivo. Después, en la segunda mitad del año, vamos a agregar cómo se hace un texto argumentativo. Y en el texto argumentativo, que es donde yo doy razones de mi posición, donde argumento, ahí sí van a poder poner posiciones propias. Pero primero vamos a empezar dando cuenta de las ideas, las posiciones, los conceptos de autores que estemos leyendo. Y entonces lo que vamos a ver ahora es un formato básico, porque hay muchos distintos, pero este es el básico que tienen que empezar a dominar del texto informativo expositivo, un formato básico. Después del formato básico, aprenderán, como les dije, más adelante a argumentar. Ahora vamos a ver el formato básico y qué posición tomamos nosotros al escribir. ¿Desde qué lugar escribimos y hacia quién? Sí, dale Luz. Qué paradoja que tenés un lío con la luz y te llamás Luz. ¿Vieron? Es así, paradoja. La cuestión primera es la siguiente.
¿Cómo iniciamos un texto expositivo informativo? Primero, está claro en el nombre. Con ese texto nosotros exponemos e informamos. Exponemos ideas de otros, informamos cuáles son las ideas de otros. Expositivo e informativo. Puede ser descriptivo también. Describimos una idea, pero hasta ahí se refiere a ideas, a conceptos, a cosas de otro. ¿Cómo lo empezamos? Lo empezamos diciendo de qué vamos a escribir. Siempre. Si yo digo, voy a cambiar de ejemplo porque hoy estuve de 3 videos con el mismo ejemplo. Estamos en historia ahora. Si yo digo, vamos a hablar de la Revolución de Mayo, porque me dijeron que explique la Revolución de Mayo, empiezo presentando las cosas de las que voy a hablar. Tengo unos primeros 2 o 3 renglones que digo. La primera cuestión es que nosotros hablamos en primera persona del plural. Para hablar de la Revolución de Mayo nosotros tenemos que pensar en ¿por qué hablamos en primera persona del plural en nosotros? Porque de esta manera incluimos al lector en el nosotros, porque de esta manera damos la noción de que trabajamos con otras personas, de que lo hacemos en equipos, de que esto no lo pensamos solos, ¿sí? Que no es un invento nuestro. Después, cuando vamos al argumentativo, ahí podemos inventar, pero ahora estamos en el nosotros del informativo. Entonces uno dice, voy a presentar. Para hablar de la Revolución de Mayo, nosotros tenemos que pensar en los siguientes conceptos. 2 puntos. ¿Cuáles son las ideas de los revolucionarios? ¿Qué pasó en España en ese periodo? ¿Qué pasó en el resto de América? Y contestarnos si la Revolución de Mayo fue una revolución puertocéntrica o las ideas se iniciaron en Europa o las ideas se iniciaron en el Alto Perú. Y ahí presenté. Dije, tenemos que hablar de estas cosas. Todavía no dije nada de ninguna de estas, pero presenté. Para hablar de la Revolución de Mayo tenemos que hablar de estos conceptos. Punto aparte. Después de que terminé la presentación, digo punto aparte. Y cuando digo punto aparte, a partir de ahí empiezo a hacer distintos párrafos. Cada párrafo va a desarrollar una de las ideas que nombré en la presentación. Entonces digo, para hablar de la Revolución de Mayo, tenemos que hablar de qué pasaba en Europa. Bien, y entonces digo, para hablar de lo que pasaba en Europa, tenemos que nombrar que se desarrollaba la invasión napoleónica a España, y la invasión napoleónica a España provocó la caída del rey Fernando VII y de la Junta Central de Sevilla, y por lo tanto, al caer ellos, quedaba libre la discusión en América de si alguien nos gobernaba o no, porque la discusión que se iba a desarrollar a partir de la caída de la Junta Central de Sevilla era si seguía con poder el virrey o había caído su poder, porque su poder emanaba del rey que había caído. Y ahí presenté una de las cuestiones de la Revolución de Mayo. Punto aparte. Porque terminé de hablar de la primera idea, qué pasaba en Europa. ¿Sí? Como dijimos antes, y voy al siguiente párrafo. Ya presenté en el primer párrafo la siguiente idea. Ahora voy a hablar de 2 o 3, no de todas. Ahora debemos ver cuáles son las ideas que se desarrollaban. A partir de esta discusión, pues entonces empecé un nuevo párrafo. A partir de esta discusión
se armaron bandos que defendían al virrey y bandos que decían que dado que había caído el rey y no, el virrey ya no tenía ningún poder porque quien le había conferido el poder no estaba más al mando de España y por lo tanto el virrey no podía mandarnos. Y en función de esto, estoy simplificando mucho, ¿no? Pero digo, en función de esto, se desarrollaron una cantidad importante de discursos en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, con eje puesto en Juan José Paso, en un discurso en el cual demostró por qué el poder debía conferirse a los que vivíamos en este continente. Y puedo, si quiero, agregar, como dijo Juan José Paso, 2 puntos y agrego algo que recuerde del discurso. Y terminé la explicación acerca de las ideas de los patriotas que estaban gestando la revolución. Punto aparte. Y voy a otra idea. Ahora bien, y sigo y digo, ahora bien, la revolución ¿se gestó en el puerto de Buenos Aires o las ideas tienen su origen en el Alto Perú, en la Universidad de Chuquisaca? Libro del cual les voy a hablar otro día por otra investigación. Y uno puede decir con este libro del profesor Díaz, en realidad las ideas de la Revolución de Mayo se gestaron en la Universidad de Chuquisaca, donde estudiaron, menos Belgrano, todos los patriotas que desarrollaron la revolución, pero además porque esas ideas que se gestaron en la Universidad de Chuquisaca se dirigieron a Perú, a Chile, a Colombia, a Ecuador. O sea que desde el Alto Perú se desarrollaron y emanaron ideas revolucionarias a todo el continente suramericano. Y ahí hablé, repito el esquema, primero presenté, tenemos que hablar de estas cuestiones. Para hablar de la Revolución de Mayo tenemos que hablar de estas cuestiones. Presentación, punto aparte. Segundo, en Europa ocurrían estas cosas. O sea que voy al segundo párrafo, desarrollo ese segundo párrafo, explico de qué idea voy a hablar, puedo poner ejemplos de esa idea de lo que ocurría en Europa, puedo dar detalles, pero cuando terminé con esa idea, punto aparte y voy a otra. ¿Cuál es la otra? Bueno, lo que estaba ocurriendo y lo que decían los patriotas que estaban gestando la Revolución de Mayo, con Mariano Moreno, Belgrano y Juan José Paso a la cabeza, ¿sí? Y entonces digo, porque estas son las ideas y explico las ideas que se estaban desarrollando. Punto aparte de nuevo. Y voy al último de los que presenté y explico lo que ocurría en la Universidad de Chuquisaca y doy ejemplos de la Universidad de Chuquisaca. Después, libro muy interesante, el año pasado trajimos al autor que fue profesor del instituto, otro día les hablo de eso. Y les presento el libro que les va a interesar a ustedes. No es de esta materia, pero va a ser muy interesante para ustedes ver una visión distinta de la Revolución de Mayo, pensando que al final la Revolución de Mayo no se gestó desde el puerto de Buenos Aires, ni toda la historia argentina desde el puerto de Buenos Aires, sino que parece que había un desarrollo y una usina de ideas en el centro de América, en Chuquisaca, y es muy interesante ver qué desarrollaban y quiénes estuvieron ahí, además, porque es impresionante la investigación que hizo Luis Díaz. Pero vuelvo a esto, la estructura de un texto informativo y expositivo es esta: presento las ideas de las que voy a hablar. Nosotros para tal cosa tenemos que hablar de tales cosas. Le hacen una pregunta en un parcial y ustedes primero presentan. Para responder a esta pregunta tenemos que hablar de estas 3 ideas. Punto. Hablo de la primera idea, punto aparte.
voy al renglón siguiente, hablo de la primera idea, la explico, la desarrollo, le agrego cosas, termino la primera idea, punto aparte. Termino la otra idea, punto aparte, termino la otra idea, punto aparte. Todas van así. Este es el esquema básico de texto informativo expositivo. Después aprenderán otros. Hay quienes por ahí dominan el lenguaje con más claridad y pueden hacer otro tipo de textos. Pero partimos del básico que ustedes tienen que manejar para esta materia sí o sí, pero que van a necesitar manejar para todas las materias cada vez que le pidan un trabajo práctico. ¿Hasta acá está claro? ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran decir o hacer? Por ahora me expliqué con claridad. Sigo. Igual me paran cuando haga falta. La otra cuestión es una tarea que les voy a dar para la semana que viene, y ahora de esa tarea vamos a deducir a quién le escribimos. La tarea es simple. Van a tener que escribir un texto informativo explicativo de esta clase. Se va a llamar Clase de Pedagogía del 27 de marzo de 2025. Y ustedes en ese texto informativo explicativo tienen que explicar de qué se trató esta clase. Lo van a escribir primero individualmente en el cuaderno que les dije que tienen que tener para desarrollo de todo el año, que van a presentar como parte de la evaluación. Después vamos a ver por qué se llama portafolio, pero por ahora es cuaderno de esta materia. Lo escriben ahí, cada uno individualmente, y después lo presentan en grupo, lo escriben en grupos para la semana que viene. Los grupos son de la cantidad que ustedes quieran y se tendrán que poner de acuerdo. Siempre me tiro de costado para apoyarme y me olvido que después me salgo de cámara. Y lo van a presentar en grupo. Va a ser lo primero que hagamos la semana que viene. Entonces ustedes lo van a leer en grupo y yo pasaré por los grupos a darles una devolución de lo que tienen escrito para ver si tienen que corregir algo. Y con esa devolución, cada cual va a comparar su escrito individual con el trabajo grupal y con la devolución que yo le haya hecho, para aprender a revisar el escrito e ir aprendiendo a autocorregirse. O sea que no es que yo les voy a dar una devolución individual, sino que ustedes tienen que ir aprendiendo a revisar su propia producción. Es fácil, Estela, es fácil. Ustedes tienen que escribir un texto informativo explicativo de esta clase. Así que yo les doy el título. Clase de Pedagogía del 27 de marzo de 2025. Ese es el título. Ahora la pregunta, para terminar de redondear con claridad la consigna, es: todo texto cuando lo escribimos, además de esta idea, primero les quiero decir una idea de don Jorge Luis Borges. ¿Sí? Este señor que es uno de los principales escritores de Argentina. Y Borges decía: publico para dejar de corregir. Así que imagínense si él vivía corrigiéndose con lo capo que era para escribir, ¿cuántas veces tendremos que ponernos a corregir? Todo texto requiere una reescritura, requiere 2 o 3 reescrituras por lo menos. Así que les voy a decir que cada vez que presenten algo tienen que revisarlo y reescribirlo 1 o 2 veces, porque hay que corregir, hay que desarrollar. Hoy yo creo que les conté que, entre otras cosas, escribo libros, cuentos, cosas, porque me gusta, me hace bien. Y hoy estuve con mi editor. Digo, es mi editor porque él es el que tiene la editorial y yo... pero nosotros los autores de Matanza publicamos de nuestro bolsillo, salvo si estamos en el negocio editorial, después vamos juntando plata.
Hoy el libro de cuentos que hice con él va por la tercera edición, pero además había una anterior del 2012 de algunos de esos cuentos, así que todos tienen 9 o 10 correcciones, porque hoy me lo dio para tercera edición y yo lo revisé y volví a corregir un montón de cosas que no quería que estuvieran así, o que estaban mal, o que había errores de espacios, o que había faltaban acentos, o faltaba una coma, cosas que uno se va dando cuenta después, ¿sí? Decir, ¿no? Profe, una consulta. ¿Cuentos para qué edades? Y yo en general escribo para adultos, adolescentes y adultos. Porque una vez, cuando un grupo de teatro me pidió mis cuentos hace mucho tiempo y yo creía que los adolescentes no los podían ver y entonces le dije a una amiga que es la mamá de Julián Rosengart, que lo doy el nombre porque es uno de los chicos que murió en Cromañón, y en ese momento que tenía 11 años yo le dije a la madre, mirá, no hay cosas para chicos, no lo traiga, y cuando lo vio me dijo, pero sos un tarado, ¿qué te crees que es mi hijo, que no los puede escuchar? Pero digamos que es de púberes en adelante, los cuentos de todo tipo. No tiene... Profe, ¿después podría compartir el nombre de sus libros? Sí, que se llama, que es de cuentos, el primer libro que tiene el nombre de uno de los cuentos, que es un cuento policial, y el cuento se llama, y el libro también, Los yanquis me tienen podrido. Y cuando lo escribimos de nuevo y le agregué 13 relatos nuevos, así que ahora hay 22, me lo puso el nombre, el editor me dice, ¿y cómo se va a llamar? Los yanquis me siguen pudriendo. Y después, bueno, hay uno nuevo de poesía que se llama Identidades, Identificaciones y Sangres, y una novela que está centrada en los mapuches. La dueña se llama La Dueña y la Memoria. Ella es la dueña de un bar descendiente de mapuches, y el bar se llama La Memoria, y alguien la empieza a apretar para que venda el bar, y ella le dice, no señor, la memoria no se vende, y cuando le dice eso está el nudo del conflicto, y lo demás no lo voy a relatar. Y después escribí algunas letras para canciones, tangos y milongas, y pueden buscar en YouTube Escritos con brillo de cobre en YouTube, y ahí pueden ver letras mías. Ya está, sinteticé, seguimos con la clase. Cualquier cosa, otras cosas las conversamos allá en el instituto. Marcos. Sí, profe, primero que nada disculpe que no activo la cámara. Y Lo segundo, que se puede. Quería preguntarle de cuántos integrantes puede ser el grupo. Los que quieran por ahora. Por el momento los que quieran y los que puedan. Es primer trabajo, vamos adaptándonos, y ustedes también. La cuestión es que utilicen el grupo para trabajar y discutir en conjunto, e ir aprendiendo unos de otros para ver cómo se hace un texto informativo. Como cada uno escribe el propio, después lo trabajan y lo desarrollan entre ustedes, después yo lo leo, les doy una devolución, lo leo ahí en clase, o me lo leen, ahí lo vemos, y con la devolución se autocorrigen ustedes. Es una práctica que tienen que hacer, la de la autocorrección, ¿sí? Todo el tiempo. Y prestarle atención a cuando el Word le señala una palabra en rojo para ver por qué está. Prestar atención cuando se la subraya en verde, porque cuando se la subraya en verde puede faltar una coma, puede haber un error gramatical y les va a sugerir. Entonces ustedes ponen botón derecho y les va a sugerir cómo hay que corregirlo. Prestar atención a esas cosas, ¿no? O como me preguntaban hoy, tratar de no repetir palabras. Bueno, cuando no existía la computación, ya vamos, ¿no? Cuando no existía la computación, teníamos en papel un librito que se llamaba Diccionario de Sinónimos. Ahora no lo tienen, pero quieren saber una palabra, y entonces
googlean la palabra y ponen la palabra, por ejemplo, falacia, sinónimos, ¿sí? Exploración, sinónimos. Y entonces, para no repetir palabras, ponen sinónimos y el Google les va a sugerir, porque es como si fuera el diccionario de sinónimos, y les va a sugerir algunas para poder reemplazarlas y no repetir. Son trucos que nos facilita como para ir pensando cómo usamos la tecnología, no para que nos hagan los trabajos y nos anule la cabeza, sino que nosotros dirijamos a la tecnología para que en lo posible haga lo que nosotros queremos. Generalmente la mitad del tiempo mi computadora hace lo que ella quiere, pero cuando me sale se trata de esto, de poder dirigirla y que haga lo que yo pienso y no que me anule la cabeza. ¿Noé? No, te quería preguntar si tiene que ser con Word sí o sí, ¿no puede ser escrito en papel? La semana que viene será escrito y se lo pegan en el cuaderno. Los trabajos los van a presentar por Word, no van a venir escritos, ¿sí? O en celular o en computadora, vayan desarrollando. Mi sugerencia es que los vayan haciendo en Word para que contesten, para que guarden. Por ahora es escribirlo en tu cuaderno, porque para la semana que viene va a estar escrito en el cuaderno, y tenerlo en el cuaderno. Quien quiera escribirlo en la computadora, lo escribe en la computadora y después se lo imprime y lo pega en el cuaderno. Tenemos que tener un lugar donde referir lo que vamos haciendo, ¿sí? Después les voy a ir pidiendo los trabajos en Word. Tarde o temprano van a ir presentándolos informatizados. Yo no guardo papeles, es imposible de tanta cantidad de gente guardar papeles. Después vamos a ir viendo cómo se va haciendo, y si tenés dificultades, Noé, para cubrirlo de esa manera, vamos viendo algunas posibilidades y trucos como para ir haciéndolo igual, ¿sí? Entre otras, es posible, si ustedes manejan los horarios, a la tarde, los días que puedan manejar los horarios, es posible ir a la biblioteca del instituto, en la sede Rosas, y ahí hay computadoras, ¿sí? Hay equipos de computadoras y se pueden utilizar. Si pudiera y lo lograra alguna vez, hago traer y después me las llevo de vuelta las computadoras de Rosas al aula para utilizarlas en el aula. Pero mientras tanto, los trabajos, el instituto tiene conectividad, los pueden hacer ahí y armarse su propio archivo. Esa es una forma. Después, si esto trae problemas, lo hablamos aparte. Pero en principio, para todos vamos haciendo las cosas informatizadas. ¿Está? Bueno. Sí. Ahora hay una cuestión, que es la siguiente. Este trabajo, como todo escrito, tiene un destinatario. Siempre nosotros al escribir tenemos que pensar el destinatario. ¿Para quién escribimos? Porque de acuerdo a quién escribimos es como organizamos el texto. Entonces, les acabo de indicar lo que tienen que escribir. La pregunta sería, ¿para quién van a escribir este texto? ¿Quién creen que es el destinatario o la destinataria de este texto? Y vos, profe. Vos decís que es para mí. Noé dice que es para mí. Como yo te di la consigna, vos decís que es para mí. Esa es una posibilidad. Otras posibilidades, ampliemos. Para futuros alumnos. Para futuros alumnos, dice Gladys. Ana María, habías levantado la mano. Más fuerte tenés que hablar, porque... Para los alumnos. Para los alumnos. ¿Para quién más? ¿A quién más le podemos escribir? ¿A qué alumnos? Al futuro de nosotros. A los del año que viene. Esa es una posibilidad. No, para cuando seamos profesores el día de mañana, nosotros saber explicar a nuestros alumnos. Ajá. Bien. Para los futuros alumnos de ustedes. Están escribiendo un texto que se llama Clase del 28, pero podemos llamarlo de varias maneras.
Si ustedes encuentran otro título más creativo que el mío, pónganlo, no hay problema. ¿A quién más le podemos escribir este texto? En el cual explicamos de qué se trata esta clase. A nosotros mismos, profe, ¿puede ser? Esa es otra posibilidad, me lo escribo para mí. Perdón, profe. Sí, dale. ¿Puede ser para futuros alumnos de su misma clase? Con lo cual me facilitan y yo no doy la clase. Está bueno. Listo, pero sí, puede ser. Claro. Puede ser. ¿Alguien más? ¿Para algo más? Bueno, les agrego dos yo. Una es para los que no vinieron hoy. Está bien. Sí, esa es una. La otra es mucho más amplia y requiere que hagamos un juego de roles. ¿Saben todos lo que es un juego de roles? ¿Alguien no sabe lo que es un juego de roles? Sí, cambiar yo profesor, usted alumno. Esa es una. Cambio de roles es una posibilidad. ¿Otro juego de roles? ¿Nadie jugó nunca un juego de roles? Relatable, porque a lo mejor jugaron juegos de roles que son más individuales, más íntimos, más personales, no los vamos a relatar acá. Bien. Juego de roles es donde una persona toma un rol asignado. Por ejemplo, vamos a representar la semana de mayo y entonces el cabildo abierto del 22 de mayo y Franco va a ser de Cisneros y Nicole va a ser de Moreno y Yamila va a ser de Alberti y Pablo va a ser de Saavedra y cada uno tendrá que tomar un rol y discutir con lo que aprendió como si fuera tal. Otro juego de roles es posible es discutir políticamente la actualidad y cada uno tiene que tomar un rol que no sea el de su ideología, sino el de la contraria. El peronista que se haga liberal o que se haga trotskista, el trotskista que se haga peronista. Lo siento, Franco, si te toca lo vas a tener que hacer. Entonces uno juega un rol que implica ponerse en otro lugar que no es el propio. Eso con adolescentes, ahora en serio, para ustedes como profes, es muy efectivo porque tienen que aprender qué es lo que dice el otro personaje y poder decirlo fundamentándolo. Acá, en este juego de roles que vamos a hacer acá, que les va a servir para practicar a qué destinatario van a escribirle, todas ustedes y todos ustedes han sido contratados para escribir en una revista especializada sobre educación. Y como han sido contratadas y contratados, no saben exactamente quién es el destinatario, no lo conocen. Como no lo conocen, no pueden dar nada por sentado ni por sobreentendido. No le van a escribir personalmente, ¿viste? Como vimos en la clase tal. No se le puede dar nada por sobreentendido. Por eso es un texto informativo expositivo, porque yo le informo a la persona que no conozco ni me conoce qué pasó en esta clase y de qué se habló en esta clase, como puede ser en cualquier otra. Por lo tanto, esta primera práctica que van a hacer ahora es para practicar que siempre que hagan un texto en educación superior, escriben para una persona desconocida. Porque si escriben para mí, entonces caemos en la trampa de que podemos hablar de
viste como vos lo dijiste, no me acuerdo bien cómo fue que lo dijiste, en vez de ir a investigar cómo digo esto, porque el profesor dijo texto informativo expositivo, pero todavía no me puso el video y no pude anotar todo, entonces me tengo que informar y voy a buscar en otro lado qué es un texto informativo expositivo para explicarlo, porque hoy no pude tomar nota de todo, pero lo tengo que explicar. Y entonces no lo digo diciendo, bueno, porque es como vos dijiste o como dijo el profesor. O, bueno, vayan a ver el video. No, le estoy explicando a una persona que no conozco y que no estuvo. Lo mismo para cualquier parcial o para cualquier trabajo que tengan que hacer de toda la carrera. Ustedes se tienen que poner en la posición de que escribo para la posteridad, que escribo para ser publicado, que escribo porque estoy desarrollando algo sin saber quién me va a leer y tengo que ser muy clara o muy claro. ¿Está? Esa es la posición desde la cual escribo y hacia quién escribo. Escribo porque me van a publicar y escribo hacia alguien que no conozco. Tengo que dar claridad, sí o sí. Por ahora, expositivo informativo, y la semana que viene lo revisamos. ¿Está la consigna hasta ahí? Sí, profe. Ya los cansé. Me quedan 10 minutos. Les voy a presentar algo, les voy a mostrar en lámina algo y lo seguimos, y vuelvo a poner el enlace y lo seguimos después. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender a hacer es líneas históricas. ¿Sí? Las líneas históricas se van a ir armándolas de esta manera. Yo les presento el gráfico y después van a ir aprendiendo a hacerlas. Primero esperen que las subo. Ventana, acá está. Después de practicarlo toda la tarde, ahora me sale bien. Lo que ustedes están viendo son 3 líneas paralelas. Las 2 primeras hablan de Argentina, de América Latina y del resto del mundo. Y entonces se trata de hacer en paralelo una fecha y un suceso, y qué ocurría en el resto del mundo en esa fecha y qué sucesos ocurrían. De manera de darnos una idea relacional para saber qué cosas influían o se desarrollaban en el resto del mundo. ¿Sí? Y la tercera, que se llama estampa, es para mostrarnos en esa fecha, haciendo una estampa, mostrarnos cómo se vivía en esa época, qué producciones culturales, tecnológicas había como para relacionarlas. Ahora dejo de compartir. Voy a buscar para que no se nos pase y no me quede colgado ni ustedes tampoco. Aguántenme un segundito. Acá en el chat les puse un enlace nuevo. ¿Tienen grupos ya formados entre ustedes de WhatsApp para comunicarse? ¿O todavía no? Sí. Bueno, alguien por favor que copie el enlace y lo ponga en el grupo. Que no sé, ¿alguien lo está haciendo? No sé si se puede. Yo quise copiar uno hoy y no pude. Hay que pintarlo y con botón No derecho. sé, ahí lo compartieron. ¿Ya lo compartieron? ¿Sí? ¿Lo tienen en el grupo ustedes el enlace? Bueno, por favor, salgan de este. Salgan de este y entren en el otro. Directamente, vamos al otro de nuevo, así no se nos corta.
Gladys, entra al otro grupo. Gladys, ya está. Hay que salir Bien, de bien. acá. Salí de acá. Porque hoy a la tarde metí la pata y dejé colgado un grupo entero hasta que me pude comunicar. Cerré el otro grupo. Entonces ahora el otro queda abierto y que se apague solo para no mezclar unos y el otro. Ahora miro que había un mensaje. Ahora lo desarrollo, Estela. Esperá porque solamente lo presenté. Ahora voy a dar ejemplos, ¿sí? Estela me pide que explique de qué se trata Estampa. Estábamos con el ejemplo de la Revolución de Mayo, ¿sí? Así que nosotros en las tres líneas históricas pondríamos en la primera pondríamos Revolución de Mayo, 1800. Profe, ¿esto también se está grabando? Todo, no paré de grabar. Ah, ok. Por eso, arréglense, ahí hay uno que se estuvo arreglando el pelo y la gorra. Arréglense porque quedó grabado. Yo les avisé, vieron, el que avisa no es traidor, dice el saber popular. No dejé de grabar en ningún momento, así que van a ver el pasaje de cámara de uno a otro. Así que después en YouTube va a aparecer primero A, historia, 27 de marzo. Igual pueden ver las otras, pero la de segundo B es del año que viene, para ustedes es adelantada, y las otras dos que son de lengua y literatura y de filosofía pueden verlas, pero son iguales prácticamente a esta, nada más que cambien los ejemplos. Si nosotros hiciéramos una línea histórica con la Revolución de Mayo, pondríamos 1810, suceso. Acá, Revolución de Mayo, podríamos haber puesto 1809, revolución fallida en el Alto Perú, porque fue derrotada, la de 1809. Podríamos poner 1811, revolución en Caracas. Pero en la línea de arriba, que es la de la revolución, es la de qué ocurría en otros lugares del mundo, podríamos poner entonces caída de la Junta Central de Sevilla, invasión napoleónica a España. Cuando aprendan a manejar las aplicaciones, ustedes adentro de ese título van a poder poner un enlace, y ese enlace los puede llevar a un texto que tengan guardado, a un libro que tengan guardado, a un mapa conceptual que tengan guardado, y entonces esa explicación va a estar desarrollada adentro del enlace de manera que se conecte. Ustedes tienen que aprender a hacerlo, pero sus estudiantes de historia, cuando tengan la carrera de historia, tienen que aprender a usar las aplicaciones para hacer esto, para ver la simultaneidad histórica y la estructura del momento, ¿sí? Y poder ver estas cosas. ¿Qué ocurría en 1820 en Buenos Aires, cuando murió Belgrano y fue el día de los 3 gobernadores? ¿Y qué ocurría en Europa? Ver esas simultaneidades permite ver las influencias mutuas, los idas y vueltas, y entonces ustedes lo van a poder usar para ver cómo los momentos históricos se complementan entre sí.
Ahora bien, nos falta la estampa. Mi pregunta es, ¿cómo se vivía en Buenos Aires en 1810? ¿De dónde salió el aceite que le tirábamos a las invasiones inglesas en 1806? ¿De dónde salió? ¿Se imaginan ustedes tirándole aceite de girasol, aceite de oliva? Le tiramos todo, nos fundimos. ¿Cómo le tiramos todo ese aceite? No podemos pagarlo, no tendríamos cómo. Entonces, ¿qué era eso que dicen le tiramos aceite y que nos enseñaron que le tiramos aceite? ¿Qué era en esas cosas? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo era la iluminación? ¿De dónde salía el agua? ¿Cómo era el baño? ¿Cómo se vivía? ¿Había cloacas o no había cloacas durante la Revolución de Mayo? Era queroseno, profe. No era exactamente querosén, viene de ahí, es otro derivado del petróleo. No teníamos querosén tampoco. No sé bien, pero sé que es, bueno, por ahí venían. La grasa de los carros. ¿Cómo, Gladys? Grasa de los carros. De los carruajes que usaban en ese momento. Sí, todo eso era parte. La grasa era una de las cosas, salía de los animales, ¿no es cierto? Orín. ¿Qué cosa? Orín. Orín de uno. El orín de los caballos de uno. Vio que antes no había baño, no había bidet. Claro, esa es otra. Ahora vamos a ver lo de los baños y el bidet. Y respecto a lo que decía Franco, en muchos de los textos antiguos, si uno lee textos antiguos, dice, le tiraban pez. Pez. Pez era un sinónimo de alquitrán, ¿sí? Porque lo que había era el alquitrán con el que se calafateaban los barcos para que no se hundieran, ¿sí? No había asfalto, había empedrado en algunas calles, y el empedrado se hacía con las piedras del lastre de los barcos. Los barcos tenían todos un lastre, que es un fondo de peso para que se hundan hasta la línea de flotación, porque si están vacíos se vuelcan, se caen. Entonces, para que el agua los sostenga, principio de Arquímedes, ese que nos contaron que gritó Eureka porque lo descubrió cuando se estaba bañando, que hay, el cuerpo se sumerge hasta la mitad de su volumen. Para sumergirse hasta la mitad de su volumen tiene que tener peso. Venían de Europa llenos de piedras. Con esas piedras las sacaban y hacían el asfalto. ¿Con qué se iban de acá? Linda pregunta. Claro, si dejaban las piedras acá, ¿con qué los llenaban? Y con el oro. Con el ¿Qué oro. se llevaban? Con el oro, como dijo Franco. Claro. Oro y plata de las minas de Potosí. Escuchen Taquiongoy de Víctor Heredia y pongan la canción que se llama Potosí para escuchar lo que era y cómo era ese momento. Potosí, que la cantan él y Baglietto. Para los rockeros, que tengo algunos identificados, el baterista en ese momento de Víctor Heredia era Rodolfo García, que para la historia del rock fue el baterista de Almendra, de Spinetta en los inicios del rock, y ahí es uno de los que lo acompaña. Dejo de lado la mención rockera y vuelvo sobre esto. Estamos hablando de qué cosas pasaban y cómo se vivía. ¿Cómo iluminaban las casas? Velas, dijeron. ¿Y Sí. las calles? ¿Cómo se iluminaban las calles? Luz tenés, No existía apagado, eso, prendido, apagado el micrófono si querías hablar. Pablo. Faroles. no existía estos faroles, pero como querosén, pero no era querosén, porque usted mismo dijo que no había en ese entonces acá. Todavía. Era como un mecanismo parecido, se le ponía como un trapo y abajo un líquido, como alcohol, algo así, y eso se mantenía. Esa era Sol de una noche forma. le decimos en Santiago del Estero, no sé cómo le dicen acá. El sol de noche es una de las formas, pero los actuales llevan mechas. Lo que vos describiste como un trapo es una mecha. Los sol de noche actuales llevan una mecha que es una malla, en realidad, ¿no? Es otra cosa, pero ¿de qué parte de Santiago sos?
Tengo mi tía en Loreto y a mi abuelo en Breapós. ¿Y en dónde? En Breapós, Está- para el norte. ¿Están más al norte? ¿Para el lado de Salta? Sí. ¿Para el lado de Salta? ¿O de No, Formosa? más para el lado del Chaco. Del Para Chaco arriba, sí, y... derecho. Claro, claro. Claro. Bueno, es muy interesante. El otro día volví a ver, hablando de otra música, volví a ver la Marcha de los Bombos. Nunca pude ir, pero debe ser impresionante. La Marcha de los Bombos, 500 bombos tocando chacarera y malambo, debe ser una cosa impresionante. Entonces, esa era una forma. La otra era faroles con velas y venía un tipo y las prendía toda la noche. Ese tipo se llamaba Sereno y era el que pasaba dando la hora y prendiendo prendiendo los faroles para que se pudiera caminar por las calles y se viera. Aunque seguramente se veía mucho más que ahora porque no teníamos el smog y la humareda de Buenos Aires, ¿no? Y las estrellas se veían. ¿Alguien fue alguna vez a Sierra de la Ventana? No. Bueno, si alguna vez pueden, vayan. Vos llegás a Sierra de la Ventana y parece que el cielo se te cae encima, de tan cerca. Estamos 1300, nada más que 1300 metros arriba del nivel del mar. Acá estamos a 0, 1300. Pero como no hay humo, no hay smog, no hay nada que lo tape, parece que tenés el cielo encima. Si alguna vez pueden ir, vayan porque es impresionante. Sierra de la Ventana, Pablo, queda en la provincia de Buenos Aires, al sur, más o menos en diagonal a Bahía Blanca, 100 kilómetros para adentro. 100 kilómetros como en diagonal para adentro, a 570 kilómetros de acá. Si alguna vez van en auto, tengan en cuidado los últimos 70 kilómetros, pero es impresionante. Parecen cráteres. Sí, Marcos fue. Sí, es como en las sierras de Córdoba, cosas parecidas a esa. Yo desde los 11 años tengo recorrido el país en carpa hasta que me cansé y dije mi espalda no da más, basta, se acabó. Mi hijo ya recorrió en carpa también y ya está, pero tengo muchos lugares vistos y a Sierra de la Ventana y a Mendoza fui 4 o 5 veces a cada uno porque son una maravilla. ¿Tafí del Valle, profe? ¿Conoce? No, Tafí no pude ir. Tiene que darse la oportunidad. Tucumán me la debo, es una de las que me debo. Y los que puedan, vayan a Mendoza. Yo solo les describo esto. Me desvío un rato, pero vendo Mendoza. Vos vas por la ruta panamericana yendo hacia el oeste, hacia las cuevas, que es el límite con Chile y es el paso fronterizo. El túnel trasandino que pasa por debajo de los Andes está en las cuevas. Ahora, vos salís de Mendoza y vas por la ruta panamericana. Y te encontrás con lo que todos nos enseñaron, que es la precordillera. La precordillera, hay una montaña que se llama El Salto, que está en Potrerillos, que fue uno de los pasos por los que cruzó San Martín. Y vas por ahí. La precordillera no te deja ver más allá. Y te obliga la ruta, da la vuelta, así en círculo, da la vuelta para llegar por detrás y volver a retomar la ruta, porque tenés que rodear la montaña para poder continuar. Rodeas la montaña y cuando llegaste al borde de la montaña y das la vuelta, así de repente te aparece la cordillera de los Andes arriba tuyo. Arriba tuyo. Está nevada. ¿Eh? La mayoría del año está nevada. Sí, pero además no te puedo explicar lo imponente y lo gigantesca que es. Sí, la conozco. Ah, bueno, entonces a vos no te lo explico. Está nevada, pero es impresionante cuando vas llegando y ahí está en la Concagua. Uno pasa por la base de la Concagua, pasa por Uspallata, vieron que
San Martín pasó por Potrerillos, por Uspallata, por Los Patos, ahí está Uspallata después, y después de Uspallata está la Concagua. Nada, es... Cuando vienes a Mendoza y haces cuando haces ¿cómo se llama? Cuando haces, los guías de turismo te explican, y haces el tour, te llevan ellos por las rutas sanmartinianas, que es la que van para el lado de Chile, que son las que, no recuerdo si están antes del Puente del Inca o después. No, después del Puente del Inca. El Puente del Inca está en Cacheuta. Yo ahí fui... No, profe, el Puente del Inca no está en Cacheuta. Cacheuta es donde están las termas. El Puente del Inca está para el otro lado. Bueno, en la semana que viene llevamos mapa y apostamos. Listo. Sí, no hay problema. Apostamos un mapa. Yo estuve ahí 6-7 veces, así que ¿El Puente del Inca está en Cacheuta, decís? ¿El Puente del Inca decís que está en Cacheuta? Sí. ¿En serio? Pertenece al mismo departamento. Lo voy a buscar, no sabía. Las aguas termales están ahí. El Puente del Inca tiene las aguas termales abajo, pero no hay problema. Todos son testigos de que algo apostamos. No sé qué, por lo menos un mate, pero acá algo apostamos para la semana que viene. No puedo. No me apuestes lo que no... Nada de harinas, no puedo. No me tienten porque está bárbaro, pero... Entonces, cuando volvemos a la estampa, cuando hablamos de una estampa, y esto va a ser necesario cuando ustedes enseñen, cuando hablamos de una estampa, hablamos de reconocer de qué manera se vivía en ese momento. ¿Dónde se lavaba la ropa y quiénes lavaban la ropa? Las esclavas en los ríos. Las esclavas en el río, exacto. Porque había esclavitud, porque era... a vos te visitan los perros, la mía está ladrando ahí de fondo, Nicole. La mía está recibiendo generosamente a los vecinos que están subiendo. Decir que lo lavaban era decir que había esclavos y que eran legales porque era lo que había en el momento. Y entonces la pregunta sería para la historia: ¿cuándo se acabó la esclavitud en Argentina? ¿Cuándo empezó la independencia? No, ustedes lo estudiaron. Bueno, no me lo acuerdo. Bueno, pero lo van a tener que enseñar, y eso es parte de hacer una línea histórica. En 1813, la Asamblea de 1813 declaró la libertad de vientres. Eso quería decir que los hijos de los esclavos iban a ser libres. Los que estuvieran en el embarazo en ese momento y nacieran después de eso iban a ser libres. Asamblea del año 13. Pero Belgrano y San Martín declaraban libres a todos los que se unían al Ejército Libertador o al Ejército del Norte. Por eso, la madre de la patria, que nunca me acuerdo su nombre, por ahí alguna de ustedes se acuerda, es una negra, una generala, ¿sí? Si nadie se acuerda, googleamos. ¿No te acordás, Oriana? Porque estabas diciendo que sí. ¿Juana Forboy? No. No, sé de lo que habla, pero no me acuerdo el nombre. Pero sí, sabía algo. María Remedios del Valle. Una negra que peleó y que murió pobre, pero peleó en el ejército y Belgrano la nombró generala. Entonces, poder dar estos datos, decir, no había cloacas. Iban al baño en una habitación chiquita que se llamaba letrina, donde estaba el agujero, nada más. Y había que limpiarse y se limpiaban con trapos, no existía el papel higiénico. Se limpiaban y se lavaban con lo que podían porque había un balde con agua, ¿sí? El primer inodoro en Argentina lo trajo Urquiza. No hay problema, Tiago.
Buenas noches. El primer inodoro lo trajo Urquiza al Palacio de San José. Si ustedes, hace 2 años fuimos 250 estudiantes de acá, fuimos al Palacio de Urquiza. Fuimos y volvimos en el día. Y ahí nos mostraron cómo Urquiza armó una habitación para Sarmiento, le mostró cómo tenía en su propia habitación un lavabo, un inodoro en la propia habitación de Sarmiento, un lavabo, un inodoro, cómo había luz a gas, ¿sí? En todo, para mostrarle los progresos que él podía hacer para que se uniera al ejército grande, que era el que después iba a atacar a Rosas en la batalla de Caseros. Y dormía semisentado. ¿Cómo? Dormía semisentado por miedo a morir. En esa época se creía que si dormías acostado totalmente te morías. Sí, Urquiza. Sí. Urquiza. Pero es muy interesante ver la habitación y ver una habitación que tenía el escritorio, la cama, luz de gas y un inodoro ahí en la habitación se imaginan, para Sarmiento. Un baño privado, ¿sí? No se aguantó y me está contestando. Pablo. Profe, pregunta. Eso es lo que pasaba acá en Argentina. ¿Puede ser que también en lo que es Europa pasaba? Yo me acuerdo que había estudiado el tema, que también decían ellos de que a los muertos las clases sociales sería la más baja, por ahí que lo tenían días a los muertos en una cama, de ahí viene más o menos el tema del velorio y esas cosas. Eso pasaba más, creo que en Europa, si no me equivoco, casi en los mismos años que pasaba acá, allá con los muertos hacía algo así parecido. De ahí viene más o menos la cultura del velorio. Como sí, no depende. A doctores. Eso dependía de la religión, sí, porque los incas y los diaguitas los ponían en urnas. También, y sí, quedaban enterrados en urnas, así que dependía de las creencias, no era todo igual. ¿Estamos hablando de la misma época? No, y eso es interesante, hay diferentes épocas, diferentes momentos, por eso la línea histórica para saber qué pasaba en cada momento histórico, ¿sí? Eso es. ¿Por qué razón? Eso lo tendrán que estudiar ustedes, pero es por qué razón se dejó de utilizar la idea de la urna en el norte argentino y, como dice Pablo, empezaron los velorios, ¿sí? Hay alguna razón que tiene que ver con eso, que algunas cosas vamos a ver la semana que viene. Acá, en este momento, lo importante es que se entendiera el sentido de estampa, que es, si nosotros hablamos de historia, no podemos hablar de hechos nada más, diciendo en tal fecha pasó tal cosa. ¿Qué cosas sabía? ¿Sí? ¿Cuál era la situación sanitaria? Creo que se los dije la semana pasada porque lo averigüé hace 1 o 2 semanas. En 1769 se inventó la primera vacuna, la vacuna antivariólica. ¿Sí? 1769. En esa época estaba investigando Pasteur. Hay que ver de qué fecha es porque no la conozco, pero cuando hablamos de que la leche que nos venden es pasteurizada, viene de Pasteur y viene de por qué y de qué manera se evitan las plagas en la leche para que no haya contagios después en todos y que aparezcan epidemias, ¿sí? Lo cual no evita que sigan apareciendo de vez en cuando por diferentes cosas las epidemias. Entonces, el cómo se vivía tiene que ver con eso, bueno, vamos a hablar de historia, pero sepan qué pasaba en ese momento con los avances tecnológicos, cuál era la cultura, cuál era la religión o las religiones, cuál eran las comunicaciones, cuánto tardaron en enterarse en Tucumán, ahí en Tafí del Valle, cuánto tardaron en enterarse de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810. ¿Alguien fue con ustedes que alguien me dijo si había telégrafo?
¿O fue con otro curso? Otro curso me dijo se comunicaban por telégrafo. Y le digo, muchachos, no había electricidad todavía. Entonces, ¿cómo se comunicaban? ¿Cómo llegaban las noticias a Tucumán? Por intermedio de carretas, con una misiva llegaban. Y si tenía que llegar más rápido, porque las carretas tardaban por ahí un mes. Con palomas. No, la paloma había que tenerlas entrenadas. Ajá. No sé si teníamos acá. No llegaban a caballo, no llegaba alguien a caballo, una sola persona. Una no. Cristian. No, eso, que a caballo y que, como dice usted, que iba a completar eso de que no iba una sola persona porque había espías en todos lados, más siempre en toda guerra, pero más en todo conflicto, pero más en la parte de la independencia, en la revolución más que nada. Claro. Había espías, y era muy riesgoso ir a caballo, que esa persona lleve una carta, era carta firmada y ya. Pero además había un... Sí, decir. Dale, Cristian, ibas a decir algo más. No, eso, que no, ya fue así. El negocio es llevar solamente una cara firmada y sellada por una sola persona. Claro. Iba como un... Ahora no me sale la palabra. Como un grupo de personas. No, pero hay una palabra. Sí, ahí Marcos pregunta. Cuando apaguen cuando hablo porque está haciendo eco. Ahí está, gracias. Marcos pregunta cómo se llamaba la posta. Había postas, como en una carrera de postas había postas. Y el servicio de lo que ahora conocemos como el servicio de correo era el chasqui. Los chasquis llevaban bolsos con correspondencia y pasaban de una posta a otra y de ahí pasaban al otro y el otro corría con su caballo, cambiaban de caballo, a veces una persona u otra, pero hasta que llegaba a Tucumán, hasta que llegaba a Salta, hasta que llegaba al Alto Perú, pasaban días, ¿sí? Porque un caballo común puede correr al trote a 30 kilómetros por hora. Un caballo de carrera de los que tenemos acá corre a 60 kilómetros por hora una vuelta del hipódromo. Después ya se desploman, si no. Entonces tenían que ir haciendo postas para reemplazar. Bueno, eso es la estampa. ¿Qué había para las comunicaciones? ¿Qué había de adelantos científicos? ¿Cómo era el transporte? ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Qué se fabricaba? ¿Cómo se fabricaba? ¿Por qué razón discutíamos el contrabando? ¿Qué se fabricaba acá? Cuando nos venden la historia de doña Paula Albarracín de Sarmiento tejiendo en el telar abajo de la higuera. Después vamos a hablar más cosas de Sarmiento, pero tejiendo en el telar abajo de la higuera, doña Paula tenía un telar para vender y era un aparato caro porque no había fábricas. Acá en Argentina no había fábricas. Recién teníamos la primera revolución industrial en Europa. Entonces en Europa se estaban haciendo talleres y acá seguíamos tejiendo en telar. ¿Sí? Cuando ellos hacían 100 ponchos, nosotros hacíamos uno. ¿Pablo? Perdón, allá. Es el telar ese que es de madera, que como que lo bajaban, pasaban el hilo, subían. Se usaba ese mecanismo, ¿no? Ese telar gigante. Perfecto. Telar gigante. Había que tener uno de esos. ¿Sí? Sí. Había que tener. Entonces, no era doña Paula, vamos a desmitificar una cosa, después vamos a desmitificar otra. Sarmiento no faltó nunca a la escuela por dos razones. En San Juan no llueve nunca. Primero, así que podía ir. Y además la escuela era en su propia casa. Su tío daba clase en la habitación de al lado. Así que después vamos a hablar de historia de la educación argentina y vamos a hablar de por qué él daba clase a los 15 años a los mayores. Eso lo dejo como incógnita. Si quieren, averígüenlo.
Ya está, terminamos con estampa. Me fui mucho más tiempo del que pensaba. Vos, Cristian, querías decir algo más porque tenés la mano levantada. ¿Prende? No, me quedo. Listo. Nos quedan dos cosas. Una es las falacias del lenguaje y la otra es mapa conceptual. Mapa conceptual lo vamos a trabajar otro día. Les voy a mostrar 3 textos sobre falacias del lenguaje. No son 3 textos, 3 fichas, 3 páginas donde está estructurado un capítulo, ¿sí? Y quiero que desarrollemos eso. Sí, Marcos. Profe, consulta, porque está diciendo que los mapas conceptuales se va a ver en otra clase. Cuando hagamos el trabajo, la tarea que usted nos mandó, ¿también incluimos el mapa conceptual o lo corremos? Todavía no. Todavía no. Perfecto. Si quieren hacerlo no hay problema, pero todavía no se los pido. Después vamos a hacer mapa conceptual, ¿sí? Porque es recurso para muchas cosas el mapa conceptual, pero por ahora es texto informativo explicativo y de qué cosa es un texto informativo explicativo y de qué es una línea histórica y de qué se compone la línea histórica, y ahora de qué son las falacias del lenguaje. Perfecto, gracias. Bien. Esperen que vamos a compartir otro. Primero les pongo, estas 3 fichas están sacadas, tomadas todas de un texto que se llama, el texto lo voy a escribir acá, se llama Introducción a la Lógica, es de Irving Copy, acá les puse el nombre. Irving Copy igual va a estar puesto en PDF como para que lo lean si quieren, porque este no es obligatorio para saberlo, es de nuevo un instrumento para escribir, para leer, para estudiar, para escuchar. Así que está tomado de ahí, del texto de Copy. Bien. Voy señalando cosas y voy pasando las 3 páginas. Acá hay una primera definición. Falacias no son mentiras. No son mentiras. Son, como dice ahí, formas de razonamiento que parecieran correctas, pero que en realidad no son correctas. Y tienen poder persuasivo desde el punto de vista psicológico. O sea, son formas de organizar un discurso para convencer, para persuadir, y si uno aprende a leerlas, a desarrollarlas, a escucharlas, no las comete y además las descubre, tanto del que no es de aquel con el que no esté de acuerdo como de las propias. Se clasifican de 2 formas. Una son las falacias formales, que están en esquemas de la lógica formal. De esas no vamos a hablar acá, y sí vamos a hablar de las siguientes, las falacias no formales o falacias del discurso. Las falacias se clasifican en 2 tipos, las no formales. Falacias de atingencia, falacias de ambigüedad. Cuando hablemos de atingencia, hablamos de las falacias que se atienen o no a la verdad o falsedad de las conclusiones. Y entonces dice la definición, que las premisas
no tienen atingencia lógica, o sea, no se atienen de manera lógica respecto a la verdad o falsedad de las conclusiones que pretenden establecer. Entonces desarrollan una conexión psicológica persuasiva, se centran en usos del lenguaje para establecer esa conexión psicológica con la cual tratan de convencernos. Las falacias de ambigüedad o falacias de claridad, como dice la definición acá, son razonamientos que tienen una formulación o palabras ambiguas de manera que los significados van cambiando en el curso del razonamiento y por eso los hacen falaces. No mentiras, sino razonamientos falaces. Acá hay unos nombres, después viene la definición y después vienen los ejemplos. Las falacias de ambigüedad son el equívoco, las voy señalando con el cursor, sí, equívoco, anfibología, énfasis, composición y división, y aquí están las otras. Conclusión inatingente, apelación a la fuerza, argumento, falacia circunstancial o argumento contra el hombre, argumento por la ignorancia, argumento ofensivo, llamado a la piedad, argumento ad populum, apelación a la autoridad, causa falsa o conexión causal errónea y pregunta compleja. No son para que ustedes las estudien porque no va a haber ningún examen sobre esto. Es porque como estamos en ciencias sociales, todo esto se usa constantemente en diferentes ámbitos y hay que descubrirlo porque está dirigido no a la verdad o falsedad, sino a convencernos de algo emocionalmente, psicológicamente. Hay que aprender a distinguirlos. Bien. Definiciones. Falacias de ambigüedad. Voy a empezar por las de la derecha. Y entonces vamos a ir a los ejemplos. El equívoco es cuando se usan diferentes significados de una palabra o frase en el mismo contexto de razonamiento. Una palabra o una frase con diferentes formas de razonamiento, ¿no? Entonces tenemos acá abajo el ejemplo del equívoco. El fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida. Por eso la muerte es la perfección de la vida. ¿Dónde está el equívoco? En que la palabra fin acá fue usada con dos significados diferentes. En la primera premisa, el fin está utilizado como objetivo y en la segunda está utilizado como terminación. Son dos conceptos diferentes que nos llevan a una conclusión errónea, buscando convencernos de que es la correcta, que la muerte es la perfección de la vida, por el equívoco, por la ambigüedad del lenguaje. La anfibología es una confusión gramatical, ¿sí? La formulación es ambigua por la estructura gramatical y según la interpretación es falso o verdadero. Acá hay una noticia. Un granjero se saltó la tapa de los sesos después de despedirse afectuosamente de su familia con un revólver. Esta es una construcción gramatical que tiene confusiones. En principio, si la dejáramos así, ponemos una coma después de se saltó la tapa de los sesos y después de familia. Entonces diría, un granjero se saltó la tapa de los sesos, coma, después de despedirse afectuosamente de su familia, coma, con un revólver. Pero ahí sigue pareciendo que se despidió afectuosamente de la familia con el revólver. Si pusiéramos con un revólver arriba y decimos un granjero se saltó la tapa de los sesos con un revólver, se acaba la confusión. O sea que en la anfibología la construcción gramatical crea confusión. En el énfasis tiene que ver con dónde se pone se pone la intención en el texto. Fíjense cómo cambia con una coma. No debemos hablar mal de los amigos. O no, debemos hablar mal de los amigos. Énfasis. Hoy el capitán, otra.
Hoy el capitán estaba sobrio. Remarco que estaba sobrio, lo cual y remarco que soy, con lo cual estoy haciendo una manipulación del lenguaje para dar a entender que otros días no. La decomposición hace pensar que que las partes tienen características y que por lo tanto el todo tiene las mismas características. Ahí hay 3 ejemplos. El pavo real tiene plumas de colores, por lo tanto todos los pájaros tienen plumas de colores. O si las partes son livianas, el todo es liviano. O si juega bien todo el equipo juega bien. La contraria es la división, con la idea de que si el todo tiene determinadas características, todos sus integrantes las tienen. Si una sociedad es importante, todos sus miembros deben serlo. Si un bosque da sombra espesa, entonces todos los árboles dan sombra espesa. Esas son falacias de ambigüedad, todas, donde parece un razonamiento correcto pero no lo es, está mal construido porque se basa en la ambigüedad del lenguaje. Ahora vamos a las de atingencia. Conclusión inatingente o conclusión que no se atiene a la verdad o falsedad es que el razonamiento utilizado para una conclusión se usa para una conclusión diferente. Acá tenemos el ejemplo. El fiscal argumenta que el asesinato es una cosa horrible en lugar de probar la culpabilidad del acusado. Un ejemplo muy usado en la política argentina es la verdad que robar dinero del Estado es una porquería, por lo tanto vos que estás a cargo del Estado sos culpable de haber robado dinero del Estado, y esto sin haber probado la culpabilidad de la persona acusada de robar dinero del Estado. Y hay muchos ejemplos. Fíjense que no di un ejemplo con nombre y apellido. Apelación a la fuerza o amenaza de uso de fuerza para convencer acerca de la verdad. Esas amenazas son más o menos sutiles. Es simple. ¿Sí? En Malvinas tenemos un ejemplo muy claro. ¿Las Malvinas son argentinas o inglesas? Bueno, los ingleses las tienen invadidas y dicen que son inglesas. O de los kelpers, y nos dejan afuera a nosotros, y como no tenemos la fuerza suficiente como para disputarlo, ahí quedamos. La verdad la tienen los que tienen la fuerza. Decirlo como yo te digo porque yo tengo la fuerza. Dicho de manera más sutil es: mirá, es mejor que digas las cosas como yo te digo porque te recuerdo cuántos votantes tengo. Y entonces no importa la verdad o la falsedad de lo que digo, sino que estoy apelando a la fuerza para que vos te convenzas. El argumento circunstancial o ad hominem es: no se busca la verdad o falsedad, sino convencer por la circunstancia en que se halla alguien. ¿Sí? Y acá tenemos el ejemplo del circunstancial. Un sacerdote no puede hacer política, no puede hacer algo porque no está en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, un sacerdote no puede hacer política. Sos sacerdote, no está en las Sagradas Escrituras, no lo podés hacer. ¿Se entiende? Argumento circunstancial. Argumento por la ignorancia. Arriba está la definición, pero es fácil. Algo es verdadero porque no se demostró la falsedad. Algo es falso porque no se demostró la verdad. Argumento por la ignorancia. Y acá está el ejemplo. Los fantasmas existen porque no se demostró que no existen. El argumento ofensivo es cuando se busca una característica por la cual es incorrecto lo que está diciendo. Esta propuesta es mala porque la dicen los comunistas, esta propuesta es mala porque la dicen los ultracatólicos. En nuestro país eso es incorrecto porque vos sos peronista, eso es incorrecto porque vos sos trotskista, eso es incorrecto porque vos sos
liberal. Estamos atacando, ofendiendo y no discutiendo la verdad o no de aquello que se dice. El llamado a la piedad es más fácil todavía. No discutimos la verdad o la falsedad, sino que llamamos a la piedad y para lograr convencer. Llamado a la piedad. El asesino que mató a sus padres y pidió ser liberado porque es huérfano. No importa si es verdad o no que mató a sus padres. Pidió ser liberado porque es huérfano. El argumento ad populum lo escuchamos 5 millones de veces. Realizar tal actividad es un deber patriótico, sin importar si esa actividad es correcta o incorrecta y sin ver la verdad o la falsedad de los argumentos. La apelación a la autoridad la vemos en todas las propagandas, claramente, en muchas otras cosas, pero en las propagandas, ¿sí? Que recomiendan el uso de un producto porque un famoso lo usa. Una de las que más está vista o que más veo yo últimamente es la Casa de Oro que recomienda Mirta Legrand. El mejor en la venta y en la compra del oro que te paga tanto. Yo, Mirta Legrand, lo recomiendo. Y no sabemos por qué es el mejor. No hay argumentación ahí. Es porque Mirta lo dice. Y lo va a decir por 50 años más. Eso ya lo sabemos, pero ya está. Causa falsa o conexión causal errónea. Tiene que ver con una forma de razonamiento que es la inducción, pero acá lo vamos a ver con ejemplos. Por ejemplo, creer que porque tocamos los tambores llueve o que porque tomamos un remedio mágico nos cura. Entonces, la causa falsa es por la inmediatez entre la causa y el efecto. No porque sea verdad que se provoca la lluvia tocando los tambores. El ejemplo que vimos recién, antes de entrar en pregunta compleja, el ejemplo que vimos recién con el otro curso es el de las cábalas. Tomar una cábala futbolística y pensar porque tenemos esa cábala se va a producir un efecto. Por supuesto que los futboleros no vamos a abandonar las cábalas. Nadie nos va a convencer de que hay que abandonarlas. Pero claramente, ¿sí? ¿Cómo es? Estos dos, de nuevo me olvidé los nombres, entran a comer caramelos antes de los partidos de la selección al medio de la cancha. Y bueno, vamos a comer caramelos todos. Digo, yo durante Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. Claro, está, Rodrigo y Leandro entran a comer caramelo y todo el mundo lo festeja con ellos. Y si hace falta comemos todos caramelos. Causa falsa, ¿sí? La inmediatez. Comemos caramelos, salimos campeones. Yo hice cábala, publiqué durante todos los partidos del... ¿Cómo? La mejor es Quiricocho. ¿Cuál? Quiricocho, cuando va a patear el penal. Sí, sí. Sí, bueno. La más común, creo. Yo durante el Mundial perdimos el primer partido, el segundo partido me puse otra ropa y no me cambié de ropa. No es que no me cambié en todo el Mundial, pero usé la misma ropa en todos los partidos. Me preguntaron si la lavó. No, ¿cómo vas a lavar la ropa con la que te fue bien a ver si la quemás? No, me la volví a poner, la dejaba colgando después de cada partido y colgaba un cuadro que tengo de Pugliese, que lo ponía en Facebook, la lámina, que dice: San Pugliese de la Cruz del Sur, líbranos de aquel que no escucha. Todo el mundo, después cuando vos invocás a Pugliese, como el santo Pugliese, está claro para la cábala que hay que repetir Pugliese, Pugliese, Pugliese. Y entonces todos me escribían en Facebook Pugliese, Pugliese, Pugliese. El día de la final me empezaron a mandar mensajes. ¿Qué haces que no lo pones? ¿Cuándo lo vas a poner? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí, ahí va, esperen, déjenme despertarme. Causa falsa, ¿sí? Destinada a convencernos de que por hacer tal cosa pasa tal otra. Y la última, la tienen ahí, dice, aguantá un segundo, Pablo, que voy con
con la última falacia, pregunta compleja, dice ahí, es la última de todas, y la pregunta compleja es una pregunta que se hace haciendo suponer que hay otra pregunta ya hecha con anterioridad. Acá el ejemplo dice, ¿ha abandonado usted sus malos hábitos? Lo cual hace suponer que ya hablamos antes de que vos tenés malos hábitos y por lo tanto, además me dijiste que ibas a intentar abandonarlos, ¿sí? Entonces, si yo dejo de compartir ahora, ahí vuelven todos ustedes y los veo de nuevo. Si yo hago esa pregunta y le digo a Gladys, ¿ya dejaste de fumar marihuana? Bien, ¿eso qué supone? Que yo ya sé y le digo a todos que Gladys fuma marihuana y que además dijo que iba a dejar. Todo eso es la pregunta compleja. Es una pregunta que tiene una pregunta que le antecede. Termino con esto. ¿Cómo? Tanto se me notaba. Miren, es rápida. Anoten todos. Y la cosa es la siguiente. Tenemos que estar advertidas y advertidos sobre todo porque estamos en ciencias sociales, de cuáles son los discursos que manipulan nuestra conciencia, aunque sea de alguien con el que estamos de acuerdo, porque si alguien con el que estamos de acuerdo nos manipula a nosotros es porque está manipulando a otras personas, y en cuanto le descubran la manipulación su discurso va a quedar desarmado. Así que tenemos que tener en claro eso para estar advertidos y advertidas y para no hacerlo nosotros. ¿Sí? Pablo. Yo quería preguntarle si usted podría ubicarme, si es una falacia o no. En el Cosquín justo encima hablando del palo del rock nacional, que hace un rato murió, por lo menos en el evento de esos Cosquín Rock, hay un artista del momento, que su nombre artístico es Tiago Pesci acá, cantó un tema de Gustavo Cerati llamado a Dios, y cuando lo terminó de cantar, él se proclamó como un rockstar. Todos sabemos que un rockstar es una estrella de rock. Eso entra como en una falacia. Quería saber si usted lo podría ubicar. No, para mí eso es vanidad personal, nada más. Digo, no entra, ahora... Él sí, para decir que es un rockstar tiene que haber hecho un argumento de por qué es un rockstar, y ahí buscamos la falacia. Es que cambió el concepto de lo que se considera rockstar. Ahora rockstar es como una cultura, un estilo de vida, digamos. Claro. Ya no es el mismo rockstar que era antes. Ya no está relacionado con el rock, sino que está relacionado con un estilo de vida. O sea, rockstar por consumir drogas o por no sé, hay miles de ejemplos. Claro, pero ante la pregunta de Pablo es ¿cómo descubrimos la falacia? Él tiene que justificar por qué es un rockstar. Entonces, si él justifica y dice, por ejemplo, yo soy un rockstar porque nadie demostró lo contrario, entonces estoy con la falacia esperen que me acuerde, con la de el argumento por la ignorancia. ¿Por qué? Porque como nadie demostró lo contrario, yo soy esto. Y ahí tengo la falacia, ¿sí? Entonces, hay que ver qué argumentó. Si solamente se autoproclamó, es vanidad personal y nada más. El asunto está en el argumento, en que nosotros descubramos cómo organiza el argumento para ver si hay lógica, relación lógica entre los elementos del razonamiento, o si la conexión es alguna de todas estas que muestra otra cosa, que es intento de persuadir y convencer sin un desarrollo lógico, ¿sí? Eso es para ir descubriendo. Entonces uno tiene que mirar cómo argumenta esto, ¿sí? Entonces digamos,
no quiero ofender a nadie, pero yo me peleo con mis amigos peronistas cuando dicen, están las 20 verdades. Bueno, está bien, explícame por qué, ¿sí? Además de que la mitad no saben las 20 verdades y no las saben completas, pero le digo, bueno, explícame qué quiso decir con eso y por qué, ¿sí? Ay, Pablo, yo no quería que nadie se presente así, pero digo, como yo no estoy con ninguno, trato de... se irá notando claramente cuál es mi posición, pero uno trata de ampliar las cosas para todo el mundo. Entonces digo, uno escucha a veces los razonamientos y dice, esto es porque lo dijo Perón, o digo, esto es porque lo dijo Alfonsín, es verdadero porque lo dijo tal, eso es apelación a la autoridad, ¿sí? No es verdadero por eso. No es verdadero por eso. Entonces hace un desarrollo político de por qué para un peronista no hay nada mejor que un peronista, o para un argentino no hay nada mejor que un argentino, que fue lo que dijo después. Hace un desarrollo político y explica por qué. Porque si vos le decís que esto es verdad porque lo dijo Perón, es una falacia de apelación a la autoridad. ¿Está? Acá, en esta carrera, ustedes no lo pueden hacer. Afuera, si son políticos y quieren candidatearse a algo, vean qué quieren utilizar y cómo. Acá tienen que demostrar aquello que están diciendo, pero lo vamos a hacer en la segunda mitad del año, cuando hablemos de el libro de Weston sobre las formas posibles de la argumentación, para ver diferentes formas de organizar un argumento que sea de manera lógica y fundamentada para convencer. ¿Está? Ahora llegamos hasta acá. Son -10, no voy a empezar con mapas conceptuales, vamos a descansar, se tienen que ir porque se les va el colectivo. Digo, hoy llegué tarde a la reunión con el segundo de historia porque venía de lengua y literatura y tuve que bajar un piso, imagínense. Bueno, si hay alguien que quiera hablar algo siempre que estemos acá, si hay alguien que quiere hablar o preguntar algo que es personal, espera a que deje de grabar. Cuando les aviso que deje de grabar y quieren hablar conmigo, esperan que se vayan todos, o hablamos en grupo, quieren preguntar algo o decir algo que no quieren que quede grabado, sepan que les aviso cuando dejo de grabar. Tienen que presentar la semana que viene un trabajo grupal. Los pasos son escribirlo primero individualmente, hablando de los 3 conceptos de los que hablamos hoy, para explicárselos a alguien que no saben quién es porque fueron contratados para publicarlo. Pueden cambiar el título. Yo puse clase del 27 de marzo. Ustedes pueden cambiar el título, pero se lo presentan a alguien. Yo muevo las manos y los brazos, estoy señalando para el costado como si fuera la semana que viene, y de repente me doy cuenta que estoy en la pantalla y que ustedes no ven cómo estoy moviendo los brazos, pero bueno, es costumbre. Así que antes de que cerremos, como les dije, nos quedan 8 minutos, 10 minutos. Díganme si hay algo para comentar, alguna pregunta, algo que quieran decir. Yo voy a pasar no sé si hay algo que les parezca que está faltando o que quieran comentar. Profe, yo le quería preguntar o le quería pedir si podía pasar el nombre del canal donde va a subir el video o... Sergio Kipersain. Perfecto. Mi nombre es, así que bueno, ya termina, dicen menos de un minuto finaliza, así que nos vemos el jueves que viene, no nos quedemos sin saludar, que estén bien todas y todos. Ya pueden ir saliendo. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chao. Profe.